Tengo años escuchando a este ministro de Dios. Por no tener internet lo dejé de escuchar hace algún tiempo. Excelentes prédicas. Buenísima la estructura para identificar los actores del mal para este tiempo final. Con él se aprende mucho. Dios lo bendiga siempre. Y las características son claras, y el que tenga oídos oiga, y que tenga una mente con sabiduría abierta. Gracias por su predio. Bendiciones. Me imaginé que ese templo es un templo pentecostal, porque yo nunca he visto una batería en la iglesia adventista. El pastor Bohr tiene estudio de Mateo 24, que son una bendición tremenda. En tiempos de desafíos y pruebas finales, el pastor Esteban Bohr presenta un mensaje que conmueve el corazón, revelando las verdades profundas del libro de Apocalipsis. Con sabiduría y pasión, nos guía a descubrir el significado de la Gran Babilonia y las advertencias de los ángeles, llamando a todos a un despertar espiritual y a regresar a la verdad. Este no es solo un sermón, sino una invitación urgente a vivir firmes en la fe y estar preparados para enfrentar los últimos desafíos. Escucha atentamente y deja que este mensaje sea una fuente de inspiración que ilumine tu camino espiritual. Los poderes son los mismos tres poderes de Apocalipsis 12 y 13 y Apocalipsis 16, pero tienen diferente nombre. En vez de la bestia, en Apocalipsis 17 habla de una ramera. La bestia de Apocalipsis 13, la bestia del mar, es lo mismo que la ramera. La bestia que se levanta de la tierra se le llama el falso profeta. Y en vez del dragón están los gobiernos del mundo, los reyes de la tierra. Es decir, en Apocalipsis 12 y 13 es dragón, bestia y la bestia de la tierra. En Apocalipsis 17, en lugar de la bestia, la ramera. En lugar del dragón, los reyes de la tierra. Y en lugar de la bestia de la tierra, el falso profeta. Es decir, en Apocalipsis 17 se le da un diferente nombre, pero son los mismos tres poderes. Ahora, ustedes podrían decir, Pastor Bohr, ¿cómo es que usted dice que el dragón de Apocalipsis 12 son los mismos reyes de Apocalipsis 17? ¿Cómo puede decir eso? ¿Por qué no dice dragón también en Apocalipsis 17? Le voy a dar la razón. En el libro de Apocalipsis, el dragón primero representa a Satanás. Pero siempre Satanás obrando a través de los gobernantes, de los reyes de la tierra. En un sentido, los reyes de la tierra también son el dragón. Son los emisarios de Satanás, del dragón. Ahora les voy a dar la evidencia de eso. En Ezequiel 29:3, y no tenemos tiempo de leer todos los versículos, yo los tengo aquí todos escritos, más fácil para mí leerlos que para ustedes conseguirlos, tan rápido que los presento. Pero en Ezequiel 29:3, ¿sabe a quién se le llama el gran dragón? Faraón, un gobernante civil. Dice allí en Ezequiel 29:3, habla y di, así ha dicho Jehová el Señor, he aquí yo estoy contra ti, Faraón, rey de Egipto, el gran dragón que yace en medio de sus ríos. Un gobernante civil se le llama, un rey se le llama ¿qué cosa? Gran dragón, el mismo nombre de Satanás. Además de eso, yo pregunto, ¿quién quería matar a Jesús cuando Jesús nació? ¿Quién quería verlo muerto? Bueno, ¿fue primordialmente Herodes el que quería verlo muerto? No, ¿quién quería verlo muerto? Satanás. El dragón, Satanás, usa a Herodes, el gobernante civil, para cumplir sus propósitos. Herodes es el dragón del dragón, podríamos decir. Noten Apocalipsis, el capítulo 12 y el versículo 14, dice, el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. El dragón se paró al lado de la mujer para devorar al niño, que en este caso es Jesús. Yo pregunto, ¿Satanás se paró al lado de la mujer en persona? No.
¿cómo se paró al lado de la mujer? A través de un gobernante, de un rey. Noten lo que dice Mateo 2:16. Herodes entonces, cuando se vio burlado por los magos, se enojó mucho y mandó matar a todos los niños menores de 2 años que había en Belén. Así que Satanás es el dragón en mayúscula, mientras que los gobernantes son el dragón en minúscula. Son el dragón del gran dragón. Es importante eso. Así que en Apocalipsis 13, cuando dice que el dragón le dio su trono y su autoridad a la bestia, es Satanás el que está detrás, pero en realidad es el imperio romano que le está dando su poder a la bestia. Es una transición entre Roma pagana y Roma papal. Roma pagana le da su reino, autoridad y poder a Roma papal. El dragón Satanás, usando a Roma, hace precisamente esto. La hermana White escribió en El conflicto de los siglos, página 491, de modo que, si bien el dragón representa primero a Satanás, en sentido secundario es un símbolo de Roma pagana. Así que el dragón de Apocalipsis 12 que quiere matar al bebé es Roma pagana, de quien el papado recibe su poder. Ahora también en el libro Testimonios para los Ministros, página 36, escuchen esta cita significativa del Espíritu Profecía. Los reyes, príncipes y gobernantes. ¿Quiénes son ellos? ¿Poderes religiosos o poderes civiles? Poderes civiles. Reyes, príncipes y gobernantes han colocado sobre sí mismos el rótulo del anticristo y son representados por el dragón que va a hacer guerra contra los santos. ¿Quiénes son representados por el dragón? Los reyes, los príncipes y los gobernantes. Porque Satanás usa los poderes civiles, él está invisible a los ojos, pero él influye sobre los gobernantes civiles para cumplir sus propósitos. Y en el conflicto de los siglos, página 58, la hermana White escribió, en el siglo VI, el papado, siglo VI es el año 538, en el siglo VI el papado se había establecido firmemente. El asiento de su poder quedó definitivamente fijado en la ciudad imperial, es decir, en Roma, y el obispo de Roma fue proclamado cabeza de toda la iglesia. El paganismo, que es el dragón en este caso, el paganismo había cedido su lugar al papado. ¿Quién le dio el poder al papado? ¿Fue Satanás o fue el imperio romano? Satanás a través de el imperio romano. El paganismo había cedido su lugar al papado. El dragón le dio a la bestia su poder y su trono y grande autoridad. Así que, ¿qué representa el dragón? El dragón representa primeramente a Satanás, pero en sentido secundario representa los poderes civiles que usa Satanás para cumplir sus propósitos, los gobiernos. En el caso del dragón en Apocalipsis 12 se trata de Roma imperial dándole su puesto a Roma papal. ¿Vamos bien o no? Ahora, tenemos un segundo poder. No solamente tenemos el dragón, sino que tenemos también a la bestia que se levanta del mar, que representa lo mismo que la ramera en Apocalipsis 17. La bestia del mar representa lo mismo que la ramera en Apocalipsis, el capítulo 17. Ahora, ¿qué características tiene esta bestia que recibe su poder del dragón, de Satanás, obrando a través del imperio romano? Voy a darles las características.
Y ustedes van a saber a qué poder se refiere. En primer lugar, es una bestia que recibe su trono y su autoridad del Imperio Romano. Es decir, tiene que ser un poder romano. En segundo lugar, gobierna por 42 meses. 42 meses por 30 días cada mes da ¿cuánto? 1260. Y tiempos, la mitad de un tiempo, 3 tiempos y medio, multiplicados por 360 días cada año, ¿cuánto les da? 1260 días. Y por si acaso, también hay una profecía que dice que este poder gobernó 1260 días. La Biblia lo dice en 3 maneras: 42 meses, tiempo, la mitad de un tiempo, y 1260 días. Es decir, después que este poder recibe su trono y su autoridad de Roma imperial, gobierna por 1260 años. Esta bestia habla blasfemias contra el Altísimo. Esta bestia persigue a los santos del Altísimo. Todo esto está en Apocalipsis capítulo 13. Esta bestia, según Daniel 7, piensa que puede cambiar la ley de Dios. Esta bestia lanza un ataque contra el santuario. Al final de los 1260 años, esta bestia recibe una herida mortal suministrada por la espada. Y por un periodo de tiempo esta bestia queda fuera de acción con una herida mortal suministrada por la espada. Pero luego vamos a encontrar que después de un tiempo, cuando digamos está moribundo, después de un periodo inactivo, se levanta una segunda bestia de la tierra para ayudar a la bestia que recibió la herida para que se le sane la herida. ¿Qué poder representa esta bestia que se levanta del mar? Por las características. Solo hay un poder: Roma papal. Yo pregunto, ¿Roma papal recibió su poder del imperio anterior, del imperio romano? Sí. ¿Gobernó 1260 años? Sí. 538 a 1798. ¿Habló blasfemias contra Dios? ¿Qué es blasfemia? Es cuando un poder dice que es Dios en la tierra y dice que puede perdonar pecados. ¿El papado cree eso? Sí. ¿Persiguió el papado a los santos del Altísimo a través, por ejemplo, de la Inquisición? Sí. ¿Pensó que podía cambiar la ley? En vez del sábado, instituyó ¿qué? El domingo como día de reposo. Lanzó un ataque contra el santuario, le quitó el puesto a Jesús como intercesor y como único sacrificio. Sí, Señor. Recibió una herida mortal al terminar los 1260 años en el año 1798. Sí. Y por un periodo el papado no ha podido perseguir como lo hacía durante los 1260 años. Sí. Pero ¿qué va a suceder? Su herida mortal va a ser sanada y entonces se va a portar en el futuro como se portó en el pasado. Se va a levantar la persecución contra el pueblo de Dios. Ahora hablemos de la bestia que se levanta de la tierra para sanarle la herida a la bestia que se levantó del mar. Vamos a ver que esta bestia, todo lo que hace es para beneficiar a la bestia que se levantó del mar, para restaurarle el poder al papado. Y ustedes dicen, ¿cómo es eso? Ustedes pueden leer todas estas características en Apocalipsis 13. Dice allí que la bestia de la tierra usará toda su autoridad para que la gente adore a la primera bestia. Dice que impondrá la autoridad de la primera bestia. Todo lo que hace, lo hace en presencia de la primera bestia. Hace una imagen de la primera bestia, en honor a la primera bestia,
e impone la marca de la primera bestia. Me da la impresión de que esta bestia que se levanta de la tierra, su único fin es glorificar a la bestia anterior y devolverle el poder que perdió. Este poder es representado por la ramera de Apocalipsis 17. Pero en Apocalipsis 17, este poder, la bestia que se levanta de la tierra, en realidad tiene otro nombre. Y el nombre es las hijas de la ramera. Así que en Apocalipsis 12 y 13, el dragón representa Roma imperial, le da su trono, poder y autoridad a la bestia del mar, al papado. El papado recibe una herida mortal, queda fuera de comisión los últimos 200 años, no ha podido perseguir como hacía durante los 1260 años, y luego después de un periodo donde está convaleciendo, se levanta la bestia de la tierra, que es lo mismo que las hijas de la ramera, y esta bestia de la tierra le devuelve el poder a la primera bestia, sanándola de su herida mortal. Ahora quiero que vayamos a Apocalipsis 17 y necesito decirles algo. Aunque Babilonia se aplica a los tres, porque fíjese que dice que hay tres: dragón, bestia, falso profeta, reyes, ramera, hijas de la ramera. Los tres en conjunto son Babilonia. Hay uno de estos poderes que está controlando y dirigiendo a los otros dos poderes. Los otros dos poderes son solamente títeres de este poder. ¿Y a cuál poder me refiero? Bueno, déjenme contarles un poquito de una historia que encontramos en el Antiguo Testamento y en la muerte de Juan el Bautista. En el Antiguo Testamento tenemos la historia de Elías. ¿Quién quería la muerte de Elías? ¿Quién es el personaje peligroso de la historia? Jezabel. El rey solo, sin que Jezabel lo influyera sobre él, ¿quería la muerte de Elías? No, solamente porque Herodías, solamente porque Jezabel quería la muerte. Pero ¿a quién tuvo que usar Jezabel para cumplir sus propósitos? Tuvo que influir sobre el rey y sobre los falsos profetas para buscar a Elías donde lo podía conseguir. Tenemos una triple alianza ahí: un rey, una ramera y los falsos profetas que son emisarios de la ramera. ¿Me están siguiendo o no me están siguiendo? Lo mismo sucede con Juan el Bautista. ¿Quién quería la muerte? Juan el Bautista es el Elías del Nuevo Testamento. Jesús lo dijo en 3 lugares, digo. No es Elías en persona, pero vino con el espíritu y el poder de Elías. ¿Quién quería la muerte de Juan el Bautista? Herodías. Es la peligrosa. Ella es la que está maniobrando y controlando y dirigiendo todo. ¿El rey Herodes era enemigo de Juan el Bautista? No, a él le agradaba escuchar a Juan el Bautista. Pero ¿qué tuvo que hacer Herodías? Tuvo que influir sobre su hija para que su hija influyera sobre el rey, para que el rey mandara matar a Juan el Bautista. Esa es la relación de los poderes en Apocalipsis 17. La ramera se alía con los reyes de la tierra y con sus hijas para acabar con el remanente de Dios. Vamos a leer Apocalipsis 17, 1 al 6. Vino entonces uno de los 7 ángeles que tenía las 7 copas y habló conmigo diciéndome: ven acá, te mostraré la sentencia. ¿Contra quién? Contra la gran ramera. ¿Por qué se llama la gran ramera? Bueno, es el mismo poder que la gran Babilonia, ¿verdad? Pero fíjense que este es el sentido limitado. Ahora va a hablar de la que dirige todos los movimientos. Los 3 son Babilonia. Los 3 van a dar su vino a las naciones. Pero hay una que maniobra y dirige todo: la ramera.
Ella es Babilonia en el sentido limitado de la palabra. Así que dice, te mostraré la sentencia contra la gran ramera, la cual está sentada sobre muchas aguas. ¿Qué son las aguas? El mismo capítulo, versículo 15 dice, las aguas que ha visto son multitudes, naciones, lenguas y pueblos. Ella se sienta sobre todas las naciones del mundo. Pero hay otro poder aquí. No solo controla las muchedumbres, sino que dice con la cual han ¿qué? Fornicado los reyes de la tierra. Ahora aparecen los reyes de la tierra, que es lo mismo que el dragón. La ramera va a usar los reyes. Dice con la cual han fornicado los reyes de la tierra, y los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. Ya vamos a hablar del vino. Y me llevó en el espíritu al desierto y vi una mujer sentada sobre una bestia escarlata llena de nombres de blasfemia. Fíjense, ahí está interesante. Blasfemia. Que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Y la mujer estaba vestida, noten los colores, de púrpura y escarlata. Y adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas. Y tenía en la mano un cáliz de oro, una copa, lleno de abominaciones y de la inmundicia de su fornicación. ¿Qué nombre lleva esta ramera? Y en su frente un nombre escrito, un misterio, ¿qué? Babilonia la grande, pero ella es solamente una de las partes de Babilonia. La bestia del mar o la ramera. Los otros 2 poderes, la bestia de la tierra o el falso profeta y el dragón o los reyes de la tierra, también son parte de Babilonia, también participan en el conflicto final bajo la dirección de ella. Pero hay otro miembro de la coalición esta. No solamente la ramera fornicando con los reyes, sino que dice Babilonia la grande, ¿la qué? La madre de las rameras. Tiene hijas. Tienen hijas que nacieron de ella. ¿Saben que yo no conozco a la primera madre que no tenga hijos? Conozco mujeres que no tienen hijos, pero no conozco ni una sola madre que no tiene hijos. En este caso, las rameras son mujeres, así que son hijas de la ramera. Las hijas de la ramera son lo mismo que hizo Salomé, influyendo sobre el rey. ¿Están conmigo? Y lo mismo que hizo Jezabel, influyendo sobre Acab. Al final de la historia, la ramera va a influir sobre los reyes para tratar de matar a los fieles de Dios. Y usted dice, ¿es verdad eso? Pues terminamos de leer el pasaje. Dice, Babilonia la grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra, y vi a la mujer que ebria con la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús, y cuando la vi quedé asombrado con gran asombro. Ahora vamos a repasar las características de esta ramera, que en el sentido limitado es Babilonia la grande, la que se une con los otros 2 para manipularlos para cumplir sus propósitos. En primer lugar, ¿qué representa una mujer en las profecías? Una iglesia. Y si es una mujer que fornica con los reyes, significa que está enamorada de los reyes de la tierra en vez de estar enamorada de su esposo Cristo Jesús. Traiciona a Jesús uniéndose con los poderes civiles de la tierra. ¿Están conmigo o no? Así que esta es una iglesia apóstata. Se sienta sobre muchas aguas. ¿Qué son las muchas aguas? Multitudes, naciones, lenguas y pueblos. Es decir, el acto de sentarse significa gobernar. Es una iglesia apóstata mundial.
En tercer lugar, tiene una relación adúltera con los reyes de la tierra, lo cual significa que está metida en la política. No solo es iglesia, sino que es una iglesia que emplea a los poderes civiles del mundo. Tiene una copa en su mano llena del vino de sus abominaciones. El vino son sus abominaciones. ¿Qué clase de vino es? Vino fermentado, vino adulterado, vino que emborracha. No es jugo de uva, no es Welch's. Y dice que en la copa tiene el vino que son sus abominaciones. Vino, abominaciones son intercambiables. Sino que dice que obliga a las naciones a beber el vino. Hace que beban el vino. Obliga, fuerza. ¿Por qué se llama el vino del furor? Porque el que no quiere beberlo se gana la furia de la ramera y de los que beben. Yo le voy a leer citas. Sus colores predilectos son púrpura y escarlata. Hay una iglesia en el mundo que cuando tiene ceremonias, por ejemplo, en el funeral de Juan Pablo II, ¿cuáles eran los colores que predominaban allí? Púrpura y escarlata. Además, es una iglesia que tiene mucho oro, mucho plata, muchas piedras preciosas, mucha riqueza. Tiene hijas que nacieron de ella. Las iglesias protestantes nacieron de la madre y siguen muchas de las prácticas y creencias de la madre. Por ejemplo, creen que el infierno arde para siempre, como la madre. Creen que los muertos, cuando mueren, el alma sale del cuerpo, como la madre. Creen que el día de reposo es el domingo, como la madre. Nacieron de ella y nunca se zafaron de las doctrinas de la madre completamente. Es una iglesia que en su historia emborracha a las naciones con su vino. Además de ser un poder religioso, es un poder político, porque cuando ustedes leen Apocalipsis 17, 18, dice que la ramera también es la ciudad. Y una ciudad es una entidad política. ¿Cuál es la única iglesia en el mundo que cuadra con esta descripción? Ustedes lo saben. La iglesia romana, la iglesia papal. Una vez yo estaba dando una semana de oración en la Universidad Adventista en Argentina, en Puigari. Y yo prediqué un tema y presenté todas las características de la ramera. Presenté una tras otra, las que les he dado. Pero nunca dije a qué sistema se aplicaba. La próxima mañana, en las entrevistas, porque los alumnos venían a entrevistas durante el día y tenía el tema en la noche, vino una enfermera que era estudiante allí y entró a la entrevista y me dijo: pastor, quiero que sepa que usted ofendió a mi iglesia anoche. Y yo la miré y le dije: yo anoche no mencioné ninguna iglesia. Y me miró y me dijo: sí, pero por las características de Dios se sabía de qué iglesia estaba hablando. Le dije: pues si las características anuncian cuál es la iglesia sin yo decírselo, debe pensarlo. Las características son claras. Ahora, ¿notan ustedes que dice que Babilonia ha caído? Ha caído. ¿Por qué se repite? Porque ha caído de verdad, ¿verdad? Cuando Dios quiere recalcar algo, lo repite 2 veces. Le dio a Faraón el mismo sueño 2 veces.
Y Jesús, cuando quería decir algo muy importante, decía: de cierto os digo. Es decir, eso está hablando de la caída de verdad de Babilonia, de la cual no se levantará. Ahora, ¿por qué va a caer Babilonia? Leí el texto al comienzo, pero vamos a leerlo de nuevo. El mensaje del segundo ángel, Apocalipsis 14:8, dice: otro ángel le siguió diciendo: ha caído Babilonia, la gran ciudad. Y ahora fíjense, la siguiente palabra, ¿cuál es? ¿Por qué? ¿Qué significa por qué? ¿Por qué cayó? Porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. ¿Por qué cae Babilonia? Porque Babilonia le ha dado su vino a todas las naciones y a los reyes de la tierra. Y claro, la pregunta inmediata que surge es: ¿qué representa el vino? No es vino literal. No es una botella de vino que van allá al almacén y compran una botella de vino que si toman demasiado se emborrachan. En Apocalipsis tenemos símbolos. Las bestias representan poderes y el vino aquí es simbólico. Representa algo más allá de lo que es literal. ¿Por qué razón es que Babilonia le da vino fermentado a las naciones? Le voy a decir qué representa el vino y luego lo vamos a comprobar. El vino representa falsas doctrinas, falsas enseñanzas que emborrachan espiritualmente a las naciones de tal manera que no pueden comprender ni aceptar la verdad. ¿Cuántos de ustedes han procurado darle un estudio bíblico a un borracho? Es inútil, porque los borrachos se las saben todas. Usted le puede decir que esto es rojo y él no es azul, porque los borrachos saben todo. Tienen el cerebro entorpecido. No pueden pensar claro, no pueden distinguir entre la verdad y el error. Es decir, que esta ramera le da sus falsas doctrinas al mundo. Emborracha a los reyes, emborracha a las multitudes, emborracha a las iglesias protestantes, de tal manera que no pueden distinguir la verdad del error. Ahora escuchen bien. Si la ramera hubiera aceptado el mensaje del primer ángel, no hubiera tenido vino para emborrachar a las naciones. Porque el mensaje del primer ángel tiene el antídoto del vino que emborracha. ¿Qué dice el mensaje del primer ángel? Que viene inmediatamente antes del segundo. En primer lugar dice que un ángel vuela a través del cielo con el evangelio eterno. ¿Saben qué es el evangelio eterno? 3 cosas. Número 1, que Jesús fue sacrificado de una vez por todas por los pecados de la raza humana. ¿Qué enseña la iglesia romana? Que Cristo muere de nuevo en cada misa. No de una vez por todas. El Evangelio dice que Cristo es nuestro único intercesor. ¿Qué dice la iglesia romana? El sacerdote es el que intercede por los pecadores.
La Biblia dice que somos salvos por la justicia única de Cristo, mientras que la iglesia romana dice que te puedes salvar por tus obras. Si la ramera hubiera aceptado estas verdades, no estaría enseñando lo contrario. Si hubiera aceptado el mensaje del primer ángel, no tendría vino para darle a las naciones. Además de eso, el mensaje del primer ángel dice que debemos temer a Dios. Y cuando esa expresión temer a Dios aparece en la Biblia, se usa sinónimamente con obedecer los mandamientos de Dios. Teme a Dios y guarda sus mandamientos, dice en Eclesiastés el capítulo 12, porque esto es el todo del hombre. Cuando Abraham fue para sacrificar a Isaac y obedeció a Dios, levantó el cuchillo para clavárselo a su hijo. Su mano fue detenida por el ángel y Dios le dijo: Abraham, ahora creo que temes a Dios, porque había obedecido a Dios, aunque Satanás había procurado que desobedeciera a Dios, diciendo: Dios dijo no matarás. ¿Cómo tú crees que Dios va a mandarte a matar a tu hijo? Trató de sembrarle dudas, pero Abraham obedeció a Dios. Y cuando Abraham fue a Gerar y le dijo a Abimelech que Sara era su esposa, que Sara era su hermana, y no le dijo que era su esposa, Abimelech la tomó como mujer. Y esa noche tuvo un sueño, y en el sueño Dios le dijo: sí, es hermana de Abraham, pero también es la esposa, y no la tomes como tuya o te va a ir mal. Y entonces viene Abimelech y se queja a Abraham y le dice: ¿por qué tú me mentiste? ¿Por qué no me dijiste toda la verdad? ¿Sabes lo que dijo Abraham? Él dijo: no hay temor de Dios en este lugar y tenía miedo que me mataran. Donde no hay temor de Dios, la vida está en peligro, la propiedad está en peligro. Es decir, temer a Dios significa guardar los mandamientos de Dios. En segundo lugar, dice que debemos darle gloria a Dios, el mensaje del primer ángel, que significa revelar su carácter. En tercer lugar, dice que estamos ahora en el juicio. ¿Qué enseña la iglesia romana y las iglesias protestantes? No enseñan que el juicio comenzó en cierto momento. El juicio de toda la raza humana comenzó en 1844. Para la iglesia romana y para las iglesias protestantes, el juicio es cuando una persona se muere. Si la persona fue buena, el alma se va para el cielo. Y si fue mala, a quemarse en el infierno. Entonces el juicio es cuando la persona se muere. Pero si la iglesia romana hubiera aceptado la realidad que el juicio comienza en determinado momento, 22 de octubre de 1844, y luego se examinan todos los casos en orden cronológico, no enseñaría que cuando una persona muere hay algo que sale del cuerpo para un lugar o para otro. Y el mensaje del primer ángel manda a adorar al Creador, y el Creador tiene una señal: el sábado. Si la iglesia romana hubiera aceptado el mensaje del primer ángel, no tendría vino para emborrachar a la gente, sino que tendría jugo Welch's. Jugo de uva, puro. Pero adulteró la doctrina y le dio la doctrina a toda nación. Le dio el vino a las iglesias protestantes, a los gobernantes del mundo, y los gobernantes del mundo no pueden ver cuál es la verdad por la sencilla razón de que están borrachos. Ahora quiero leerles una cita del Espíritu de Profecía sobre lo que es el vino. Testimonios para los Ministros, página 59.
Las denominaciones religiosas caídas son Babilonia. ¿Qué es Babilonia? Las denominaciones religiosas caídas son Babilonia. Babilonia ha estado promoviendo doctrinas venenosas. El vino del error. ¿Qué es el vino del error? Doctrinas venenosas. Este vino de error se compone de falsas doctrinas, tales como la inmortalidad natural del alma, el tormento eterno de los malos, la negación de la preexistencia de Cristo antes de su nacimiento en Belén y el defender y exaltar el primer día de la semana por encima del día santo de Dios. Estos errores y otros similares, porque cuando ella habla de los muertos y habla del infierno y habla del día de reposo, esos son solamente 3 ejemplos que está dando, porque dice, estos errores y otros similares son presentados al mundo por las diversas iglesias, no solamente la romana, las diversas iglesias. Y así se cumple el pasaje que dice, porque todas las gentes han bebido del vino del furor de su fornicación. Ahora escuchen, un furor es lo que producen falsas doctrinas. Y cuando los reyes y presidentes beben de este vino, del furor de su fornicación, resultan movidos por la ira contra aquellos que no estarán de acuerdo con las herejías falsas y satánicas que exaltan el descanso espurio e inducen a los hombres a pisotear el monumento conmemorativo de Dios. ¿Por qué se le llama el vino del furor de su fornicación? ¿Con quién fornica la ramera? Con los reyes. ¿A quién les da vino? A los reyes. ¿Y qué pasa cuando los reyes beben el vino? ¿Se llenan de qué? De furor. ¿Furor contra quiénes? Contra los que no quieren beber el vino. ¿Están entendiendo el cuadro? Ahora vamos a especificar cuáles son las abominaciones. Específicamente, dijimos que son falsas doctrinas, que emborrachan a la gente. Saben, a veces uno trata de alcanzar a la gente con el asunto del día de reposo y como que tiene un bloque mental. Uno le dice, bueno, en Génesis se originó el sábado. Pero el apóstol Pablo dice que la ley fue clavada en la cruz. No, pero entonces trata uno de convencer, dice, no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Es como si estuvieran borrachos y no les permite discernir la verdad. Algunos finalmente se ponen sobrios después de un tiempo. Dicen, wow, ¿por qué yo no entendí eso? Porque estaba borracho. ¿Qué son las falsas doctrinas? ¿Sabe? Por mucho tiempo yo procuré entender qué era el vino con la Biblia sola. Leímos una cita del Espíritu de Profecía, pero yo buscaba en la Biblia la palabra vino. Y en todas las partes donde aparece el vino en la Biblia, es vino literal, del que compra uno en un almacén. Y yo decía, pero la hermana White dice que son falsas doctrinas, pero no encuentro eso ahí en la Biblia. Y ¿saben algo? Todo lo que dice la hermana White está en la Biblia si lo buscamos con cuidado.